El domingo pasado compartí el lema con la iglesia, con los hermanos que se dieron cita, y el lema se encuentra en Levítico 6:13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ese es el lema para este año. ¿Cuántos creen que ese fuego no se apagará? Claro que no se apagará porque lo envió Dios. Estamos hablando que Dios lo envió. Pero hay una responsabilidad que nos han dejado a cada uno de nosotros para que ese fuego siga ardiendo. Y en esta tarde hermosa quiero hablar bajo el tema cómo volver al fuego de Dios. ¿Cómo volver al fuego de Dios? ¿Escuchó bien? ¿Cómo volver al fuego de Dios? Acompáñenme en sus Biblias, el primer libro de Reyes, el capítulo 18. Y vamos a dar lectura del versículo 20 al 40. Primer libro de Reyes, capítulo 18, del versículo 20 al 40. Cuando todos lo tengan, pueden decir un fuerte amén. Y si alguien no tiene Biblia, está a su lado y puede compartir la lectura, se lo vamos a agradecer. Y cuando terminemos la lectura, permanezca con su Biblia abierta. Primer libro de Reyes, capítulo 18, del versículo 20 al 40. Amén. Y leemos la palabra del Señor en toda reverencia en esta hermosa tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Deséenos, pues, 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme. Y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas,
conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Palabra de Dios es esta. Gracias por la misma, Señor, que es eficaz a vuestros corazones, a vuestra mente, a vuestro espíritu. Oh Señor, que estemos atentos en esta tarde a la voz tuya, Dios. Es tu palabra, eres tú hablando con nosotros, tu pueblo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse en esta hermosa tarde. Hemos leído unos versículos claves que van acorde con el lema que Dios trajo al corazón. Y siempre que traemos un lema cada año, no lo hacemos por llenar un espacio, no lo hacemos por cumplir con un protocolo, lo hacemos porque así Dios lo quiere. Y mientras me encontraba en el aeropuerto de Honduras y salía hacia Charleston, Dios trajo ese lema a mi corazón y lo compartimos la semana pasada. Hablamos cómo es que Dios envió el fuego, pero hoy hablamos bajo el tema cómo volver al fuego de Dios. La casa de Israel, cuando vemos el pasaje, capítulo 18 del primer libro de Reyes, nos damos cuenta que la casa de Israel se había apartado de Dios, del Dios de Israel, y había caído en terrible idolatría, llevada allí por Jeroboam, cuando movido por el temor de que la casa que le habían entregado se fuera a Jerusalén, y se quedaron con Judá.
y los metió a idolatría, levantándoles 2 becerros de oro para que los adoraran. Esta casa con el tiempo se fue apartando de Dios. La casa que le llamaban Elohim, lugar de ir a adorar, ahora se había convertido en una de idolatría, en una de paganismo. Y ahí vemos entonces en la historia que ese amor hacia Dios, su misericordia, todavía intentaban rescatarlos del error que el pueblo cayó, que el pueblo, conociendo al Dios verdadero, se apartó de ese Dios todopoderoso. Y ahora vemos aquí que Dios les envía un profeta llamado Elías para hacerlos volver de la idolatría y poniendo Dios en un espíritu de arrepentimiento en el corazón del pueblo que le había dado la espalda al Dios verdadero. Cuando Elías se enfrentó a los profetas falsos de Baal, los cuales eran 450 hombres, les hace un reto, no sin antes confrontar a todo el pueblo, y les dice, él confrontó al pueblo cuando en el versículo 21 del capítulo 18, que ahí le dimos lectura, el profeta los confronta con una pregunta: ¿hasta cuándo vacilaréis entre 2 pensamientos o 2 opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Elías los confronta. Elías hace un acto digno de un siervo de Dios, de alguien que sabía a quién había sido, por quién había sido llamado. No lo llamó el hombre, lo llamó Dios. Y Elías en este momento está confrontando al pueblo. Y no solamente a uno, sino que a todo el pueblo. Porque todo el pueblo estaba sumergido en una gran idolatría. Y entonces cuando vemos ese versículo ahí, el versículo 21, dice claramente, lo dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Cuando vamos a las diferentes traducciones de la Biblia, dice vacilaréis, o sea que el pueblo en ocasiones le daba lo mismo adorar a Dios o traer un sacrificio a Baal. En ocasiones lo mismo, el pueblo traía un becerro y lo dedicaban a Dios, adoraban a Dios, pero al día siguiente, quizá al pasar el tiempo, lo dedicaban también a Baal. El pueblo quería lo mejor de los 2 mundos. Quería lo mejor de la idolatría, quería lo mejor de Dios, los favores de Dios, pero no querían vivir conforme como Dios había establecido. Estudiando ese versículo, puedo ver y analizando el mismo, se traduce, y cuando vamos al hebreo, le está diciendo: ¿hasta cuándo saltarán ustedes de un lado al otro? ¿Por qué se traduce así? Porque cuando vamos al hebreo, se le estaba hablando y se le estaba diciendo que el pueblo lo mismo brincaba, daba una danza a Baal, daba una danza para Dios. Y entonces es confrontado con su propia realidad. Significa que el pueblo se encontraba espiritualmente cojo. Estaban espiritualmente incompletos. Estaban mal. Porque a Dios no le agrada la idolatría. Es pecado, así lo presenta la palabra del Señor. Y el pueblo no se enfocaba, sino que les traía bien lo mismo danzar para Baal, danzar para Dios, pero Dios es uno santo. ¿Cuántos lo creen? Y han pasado muchos siglos de esta historia, ¿verdad? De esto que fue verídico, que es palabra de Dios, que el pueblo experimentó. Pero muchos siglos después, y mirando al nuestro hoy, la iglesia en muchos lugares del mundo se mueve en el mismo espíritu que estaba el pueblo de Israel aquí en el capítulo 18 del primer libro de Reyes.
Y cómo vemos que se mueve bajo ese mismo espíritu. Y esto mismo hoy lo estamos viendo cuando vemos pueblo que solamente quiere brincar, quieren recibir los beneficios de Dios, pero no quieren vivir conforme como Dios ha establecido en su palabra. ¿Cómo nos damos cuenta que lo que vivió Elías y confrontó al pueblo, hoy lo estamos viendo, donde hay hombres que se levantan para que otros le adoren y le rindan culto? ¿Cómo podemos darnos cuenta que esto mismo que experimentó Elías está pasando hoy? Donde hoy vemos muchas alabanzas, hoy vemos muchos jubileos, vemos tantas cosas, pero la pregunta, ¿a quién están siendo dedicadas? En muchos lugares, lamentablemente, al hombre. Hoy vemos sin número de grupos profesionales. Pero cuando miramos la vida de los músicos, los cantantes, son dobles vidas. Porque a veces nos enfocamos que de la idolatría es solamente el que se postra ante una imagen. Pero usted sabía que hoy en día hay muchos grupos de adoración que son idolatrados por los hombres. Si no viene el cantante tal, no se va a mover el poder de Dios. Si no viene el predicador tal, el poder de Dios no va a caer. Y ahí vemos que hay entonces una idolatría. Y es ahí donde nosotros como el pueblo tenemos que cuidarnos. Porque yo no tengo poder para sanar a nadie, iglesia. Yo no tengo poder para salvar a nadie. Somos siervos, somos servidores del reino. Quien tiene todo poder, toda autoridad, a quien usted tiene que adorar es al Dios de vuestra salvación. No es a sistemas humanos, a hombres, no. Es a Dios. ¿Cuánto lo creen esta hermosa tarde? Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al que vive. Tuvimos una ocasión, una experiencia. Y cantó, allí había un grupo, wow, músicos, todos los instrumentos que uno pueda imaginarse y ver. Tremendo grupo. Pero cuando estaban cantando yo sentía que algo no estaba bien. Y estaban las cocineras, me acuerdo, una actividad para los jóvenes, estaban las cocineras preparando el almuerzo y habían dos ancianas que yo las conozco desde que yo era niño. Y le digo, paren un momento ahí de cocinar, acompáñenme. Antes de predicar, canten una alabanza. Y aquellas dos ancianas comenzaron a cantar. Y el poder de Dios descendió de una manera extraordinaria. Y la gente decía, ¿de dónde salieron esas ancianas? Yo le decía, esas ancianas son las que se levantan en la mañana a doblar rodillas. Esas ancianas son las que se levantan día tras día a presentar ayuno a Jehová Dios, el Dios Todopoderoso. Pero ustedes que han cantado, con todos los profesionales que son, sus vidas están llenas de pecado, adulterio, fornicaciones. Dios no le agrada esto. Porque estamos adorando al Dios Santo. ¿Cómo volver al fuego de Dios? Que mi adoración vaya acorde con mi vida ante Dios. ¿De qué me vale ganar el mundo? ¿De qué me vale aquel día decirle, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané, en tu nombre tantas cosas? Y Él me diga, apartado de mí, yo no te conozco, hacedor de maldad. ¿De qué nos vale, iglesia? Hay que volver al fuego de Dios. Que sea Dios en nosotros. Aleluya. Que sea Dios este año 2017 quitando de nosotros aquello que nos aparta de Él, aquello que nos aleja de Él. Que sea Él quitándolo a través de su Santo Espíritu. Te adoramos, Señor. Y cuando vemos esta palabra, el mismo espíritu que tenía la casa de Israel en aquel momento, de hace muchos siglos, hoy está en este tiempo. Por eso el profeta les dice y le da los pasos para conseguir el fuego. Pero el fuego, volver a ese fuego, al fuego de Dios. El primer paso que el profeta le da está en el versículo 30 de ese capítulo 18. El profeta los invita y les dice, acercaos.
En ese versículo 30, el profeta de Dios les está hablando claramente y les dice de la siguiente manera: entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Cuando el profeta le dice acercaos, él le estaba diciendo acercaos a Dios. Les estaba diciendo al pueblo, arrepentirnos, tenemos que arrepentirnos, tienen que confesar sus pecados, tienen que reconocer la santidad y el amor de Dios. El profeta le está hablando de esa manera al pueblo. Acercarnos uno al otro, le está diciendo el profeta, confesar, perdonar. Tenemos, decía el profeta, en otras palabras, al pueblo, tenemos que confesar, hemos pecado, hemos fallado. ¿Cómo volver al fuego de Dios? Reconocer cuando fallo, reconocer mis pecados, reconocer que solamente Dios es el que puede perdonarme. Reconocer. El otro paso que el profeta le está dando al pueblo ahí en ese versículo 30. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Estaba arruinado. Estaban allí y ese altar representa. Y cuando estudiaba esta palabra, llegaba a mi corazón en base al estudio que hay 3 altares arruinados por negligencia. El altar de la iglesia. ¿Y cuál es el altar de la iglesia? No es este. El altar de la iglesia viene siendo y representa cuando hay estudio bíblico. Quiero llegar para aprender de la palabra. El altar de la iglesia representa. Estoy caminando con esta Biblia al culto. Porque se me queda, la dejé, pero se me queda el teléfono, hay que virar. La estoy abriendo en la semana. Estoy separando un tiempo para leer porque Dios quiere hablar conmigo. Pues vamos a abrir la Biblia. Quiero conocer más a Dios, pues voy a abrir la Biblia. Hermanos, en muchos países anhelan tener este libro. En muchos países anhelan que alguien traduzca para ellos entenderlo en su propio idioma, dialecto. Anhelan tribus indígenas orando para que alguien les lleve una Biblia. Porque quieren saber quién es Dios. Y nosotros tenemos no 1, 3, 4 versiones. Tenemos libros, tenemos librerías cristianas cercanas. Déjeme decirle algo y lo digo con todo respeto, pero como pastor tengo que ser responsable y decirlo. Hermanos, si nosotros somos creyentes que no queremos abrir este libro, que no queremos mirarlo, estamos diciendo: Dios, yo no quiero hablar contigo y no quiero que me hables. Hay 3 altares arruinados en este tiempo. El altar. El segundo altar que está arruinado en este tiempo es el altar en el hogar. ¿Y cuál es el altar en el hogar? Estoy orando con mi esposa, estoy orando por mis hijos, estamos separando un tiempo para leer un versículo, varios versículos, estamos orando los unos por los otros. Estoy separando un tiempo para decirle: Dios, gracias por mis hijos, cúbrelos por favor. Ayúdales, Señor. Aleluya. ¿Cómo está el altar ante mi relación con mi esposa o esposo? Nos estamos acercando cada día más a Dios, o las situaciones de la vida personal nos están separando más de Dios y aún de la relación del matrimonio. ¿Cómo volver al fuego de Dios? Necesitamos comenzar, necesitamos orar y decirle a Dios: Dios, comienza por mi vida,
Comienza por mí. Antes de hablar a otro, comienza a arreglar mi casa. Comienza a arreglar mi vida. Comienza a arreglar mi corazón, por favor, porque yo te necesito. Aleluya. Y en este caminar me duele mucho encontrarme con muchos hijos de pastores tristes, cabizbajos, que me han dicho: papá tiene tiempo para todos en la iglesia, pero no ora por mí cuando lo necesito, no está conmigo cuando estoy en la soledad. Yo te quiero decir, líder, a pastores que van a ver este video pronto, les quiero decir que nuestra primera iglesia es nuestra casa, son nuestros hijos. La primera iglesia son nuestros hijos, es nuestra esposa. ¿De qué nos vale salir por el mundo entero y nuestra familia está en ruinas? Gritando: ¿dónde está papá? ¿Dónde está mamá? ¿Cómo está nuestro altar en el hogar? Estamos apenas comenzando un nuevo año. ¿Vamos a seguir de la misma manera o queremos que Dios restaure nuestra vida, restaure nuestro altar? El tercer altar, que mientras estudiaba este versículo que hoy está arruinado por negligencia nuestra, es el altar en la vida privada. ¿Y cuál es la vida privada? ¿Cuánto tiempo tengo para hablar con Dios? ¿Cuánto tiempo tengo para decirle a Dios gracias por todo, por la salvación? A veces el tren de vida nos lleva sin freno de un lado a otro y apenas decimos gracias a Dios por un día más de vida. ¿Cómo está ese altar en la vida privada? Estamos hablando con Dios. Y dice la palabra del Señor que Él tomó 12 piedras y edificó. Y cuando dice que tomó 12 piedras y edificó, significa que fue algo individual, porque las 12 piedras representaban a cada una de las tribus de Israel. Les pregunto, ¿vamos a seguir con nuestro altar en ruina porque un familiar quiere tenerlo en ruina, porque alguien me dijo, un amigo me dijo, no, mantente así, muchacho, olvídate? ¿O vamos a decir, no, Señor, si ellos no quieren, pero yo quiero que tú obres en mi vida? Porque esas 12 piedras representan, el profeta le estaba diciendo que cada uno sea responsable, que cada uno anhele que su altar esté en construcción, restaurado. El profeta hizo una zanja. En el versículo 31 y 32 vemos. Y esta es una zanja de fe. Porque ¿cómo es posible humanamente que el profeta va a orar para que el fuego baje y hace una zanja? Y no solamente la hace, sino que manda, pide que la llenen de agua. Y no solamente, sino que también la leña pidió que le echaran agua a todo el altar. Corría el agua. Quizás para muchos decían, este hombre está bien mal. Si él dice que va a pedir fuego. Y todo esto está lleno de agua. Cuando él hace esta zanja, esto significa que el profeta estaba dando gracias a Dios. Él estaba dando gracias antes de recibir. Y antes de recibir es un acto de fe. ¿Usted lo sabía? Si usted ve a su hijo que va por mal camino, diga, gracias Señor porque tú lo vas a traer. Aunque otros te digan, pero mira cómo está tu hijo. Porque antes de recibir esa bendición, usted está obrando, usted está trabajando en fe. Porque le creemos a Dios, ¿verdad que sí? Que le creemos a Dios. Para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Dar gracias antes de recibir es fe. El profeta en el versículo 33 preparó leña.
Y cuando hacemos el análisis de ese versículo 33, hay 3 clases de leña. Número 1, una que se llama el quebracho, que es colorado. Y cuando uno mira esa leña, es de gran valor. Es fuerte, fundamental. ¿Y usted sabe qué significa esa primera leña? La palabra. ¿Qué nos va a sostener a nosotros en el día de la tormenta? La palabra. ¿Qué va a traerle esa fe a vuestros corazones? ¿Por dónde va a venir la fe? ¿Por el oír? La palabra. ¿Cómo volver al fuego de Dios? Tenemos que volver a la palabra. ¿Todos dicen amén? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Es palabra de Dios. Y esa primera clase de leña representa la palabra de Dios. La segunda leña viene siendo el quebracho blanco, que también estaba el colorado y estaba también blanco. Y ese quebracho blanco representa la meditación en la palabra. No solamente leerla, sino meditar en ella. Porque es cortante. Nos va a cortar la palabra de Dios. En ocasiones vamos a leerla y como yo les digo, cuando estudio la palabra, si esta palabra no me es barata a mí, no me hace pedazo a mí, yo no voy a pararme aquí a predicar. Porque esa palabra nos va a confrontar y a veces cuando nos confronta queremos como que arrancar la paginita, ¿verdad? No, esto vino aquí de más. Es palabra de Dios. Meditar en ella. Esa meditación en la palabra de Dios es muy importante. Porque gracias a la palabra estamos aquí. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen esta hermosa tarde? ¿Cuántos lo creen esta hermosa tarde? Él preparó leña y la tercera clase de leña que él preparó viene siendo el pino. Y la de pino viene siendo y representa la oración. ¿Cuántos creen que hay que orar? Muchos dicen que ya no hay que orar porque aquello era para los apóstoles. No hay que orar, este tiempo hay que orar. Hay que estar de rodillas. Hay que estar hablando con el Padre Celestial. La oración. Queremos volver al fuego de Dios. Tenemos que volver una vez más a la oración. Porque la oración es un ejercicio. Y si usted mira en la palabra del Señor, se habla mucho de la oración. El mismo Cristo se paraba a tiempo y se iba a orar. Queremos ser gigantes, hay que estar de rodillas. Oración. Tenemos que volver a esos ejercicios. Oración. Oración. Vital para el creyente. Vital para vuestra vida, hermano. No le puedo decir otra cosa. Es que es vital. La oración es vital para nosotros los creyentes. Tenemos que orar. Imagínense si nos levantamos por la mañana, no desayunamos, no almorzamos, no cenamos. ¿Cómo usted va a estar al otro día? ¿Va a estar cómo? Débil, ¿verdad que sí? Necesitamos la palabra del Señor. Necesitamos meditar en ella. Necesitamos la oración. Y usted sabe algo. Necesitamos también separar un tiempo y ayunar. A veces el médico nos manda a ayunar. Cuando nos hace estudio, ¿verdad? Dice, no comas nada. Y a veces llegamos a la oficina y estamos un poquito ya viendo borroso. Y entonces lo hacemos, ¿verdad? Para nuestra salud, que es bueno. Porque el ayunar trae bien a la salud, viene bien para la salud. Pero cuando usted dice, voy a ayunar para Dios, ese es el día que más hambre nos da, ¿cierto o no es cierto? A mí me da hambre, hello. Cuando uno dice, voy a ayunar, ese es el día que vienen los antojos. El plato preferido llega a la mente ese día. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Vamos todos en el mismo barco. Cuando el médico nos dice, tiene que estar en ayunas 5 horas, que he estado en ayunas 5 horas porque
chequear los exámenes profundos del azúcar, chequear el azúcar, que está ahí en ayuna. Uno está allí, pero cuando uno dice, separé este día para ayunar, Señor, voy a estar contigo. Ese es el día que esta carne se levanta y llega. No, que mira allí el caldazo, la baleada, que sabrosa que son, santo. El tamalito. Y ese día está uno, Dios mío, y se siente uno débil, pero ¿cuántas veces hemos estado en el trabajo? Hasta 8 horas sin comer nada porque hay que acelerar y usted ni se ha mareado, ¿verdad? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es un aspecto espiritual. Porque el único que no quiere que usted ayune, que usted ore, es nuestro enemigo en común. Pero él está derrotado. Hay que volver al fuego de Dios. Y volver al fuego de Dios es palabra, oración y ayuno. ¡Aleluya! ¡Oh, dáselo fuerte, Rey de Reyes, Señor de Señores! Y hay muchos que se molestan, no, pero ustedes son fanáticos que orar y que ayunar. Por eso es que el diablo está haciendo estragos en muchos lugares. Pero donde hay una iglesia que ora, que ayuna, que está centralizada en la palabra, no hay diablo que entre, no hay demonio que entre, porque el fuego está encendido. ¿Y quién lo apagará? ¿Cuánto adoran al Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿Cuánto le adoran en esta tarde? Adórale, 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 adórale. Él vive, Él vive, Él vive. Hay que volver al fuego de Dios. Hay que volver a decirle al Espíritu Santo, restaura mi vida. Poderoso, poderoso. Aleluya. El profeta en el versículo 33 preparó la leña. La leña fue puesta de una manera que facilitaría el fluir del aire. ¿Cuántos vienen del campo? Yo vengo de un campo. ¿En cuántos de sus hogares había fogón? En la casa de mi abuela habían 2 fogones. Y siempre había que tener el lado de verdad que ocupara de la leña. Eso no podía fallar. Y al otro lado estaban las gallinas, que aquellas estaban en peligro todo el tiempo. Y al otro lado estaba, me acuerdo, de las vacas. Y el pastor también llevó las vacas a beber agua y también sacamos. Y cuando la vaca decía, no voy a dar leche, yo le decía a mi abuelo, la estás trayendo, la tienes en estrés, abuelo, dame a hablar con ella un momentito. Yo, vaquita linda, tú esa leche que das. Oiga, hermano, era cuando más leche daba. Daba la que no di en la mañana a mi abuelo. Y mi abuelo decía, ¿qué tú le hiciste? Pues hablar con ella. Trátala bien, le decía, trátala bien, que es la que más leche da. Hermano, usted sabe que en el fogón, si no hay leña, no hay fogón, ¿usted lo sabía? Si no hay leña, no hay fuego. Y usted puede ver un pedazo de leña que está apagadito. Y un día mi abuela me dio una lección, mi abuela. Yo iba a agarrar, vi ese pedazo de leña que estaba apagado y cuando lo voy a agarrar con la mano, mi abuela, no lo hagas, te vas a quemar. Yo pues, si abuela, lo veo que está apagado, te vas a quemar. Llamó a mi abuelo vino con el hacha y le dio un golpe, ¡pam! Y cuando parte por la mitad, por dentro estaba encendido. Ese fuego estaba ahí, esa llama estaba ahí dentro. Yo por poco me quemo. Y mi abuela me dijo, así en nuestra vida espiritual, por más que el diablo traiga desánimo, por más que el diablo traiga ataque a nuestra vida, ese fuego estará ardiendo en ti, porque lo envió Dios a tu corazón. Y yo te digo en esta hermosa tarde, que ese fuego está en tu corazón también. ¿Cuánto lo creen esta hermosa tarde? Ahora les pregunto, ¿y la leña se colocaba así una encima de la otra porque sí? ¿Verdad que no? Porque ¿qué va a pasar? Se puede caer. Puede ocasionar que el fuego cuando esté encendido se vaya de un lado y haya un accidente. Pues el profeta, la leña fue puesta de una manera que iba a facilitar el fluir del aire. Porque en el fuego la leña se mantiene unida o se desparrama si no se coloca bien. Pues déjeme decirle algo, iglesia. El Señor nos ha unido con un propósito.
Y este año será uno de crecimiento espiritual, bíblico, oración, búsqueda de Dios. Porque Dios se va a encargar de lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros tenemos que anhelar lo más grande. Lo más grande es el crecimiento, volver al fuego de Dios. Iglesia, un avivamiento hace lo mismo. Tiende a unir a aquellos que anhelan el fluir de Dios en sus vidas. Y desparrama a aquellos que no desean rendirse incondicionalmente a Dios. Cuando la leña se desparramaba, me acuerdo en el fogón, mi abuelo decía, no quiere trabajar la leña, déjala a un lado. Aquellos que se oponen a la obra de Dios, aquellos que no quieren ir en el fluir de Dios, llegará un momento que estarán ahí tranquilos, sin sentir nada. ¿Por qué? Porque Dios está buscando una iglesia de fuego. Porque la iglesia comenzó bajo el fuego del Espíritu Santo y la iglesia todavía tiene el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Cuánto lo creen esta hermosa tarde? Ese mismo Espíritu Santo que estuvo con Pedro, que estuvo con Pablo, está con nosotros aquí en esta tarde. ¿Cómo volver al fuego de Dios? Él cortó el buey y lo puso sobre la leña. Si vemos, el animal que coloca el profeta no era un cordero. Conocido, ¿verdad? El cordero se conocía por su mansedumbre. No es una paloma, símbolo de paz. Es un buey. Conocido, el buey es conocido por su fuerza bruta. Y aprendí algo en Honduras. Íbamos por la calle y salió un ganado de la nada. De momento salió una familia completa, ganado. Cubrieron toda la carretera. Tuvimos que esperar varios minutos que cruzaran a un lado. Y yo veo unos, nosotros decimos becerritos, los pequeñitos, y tienen un palito amarrado como en una oreja. Y me llamó la atención. Yo, Iván. Y el pastor me dice, ¿sabe por qué tienen eso colocado en su oreja? Porque como son saltarines, los más jóvenes, pues le colocan eso para que sigan a los más viejos y se mantengan alineados. Y eso no les permite como que brincar. Ok. Pues cuando uno va a la palabra del Señor, el profeta colocó allí un buey. Y el buey es conocido por su fuerza, ¿verdad que sí? Su fuerza, bruta, fuerte. Entonces, la importancia de cortarlo en pedazos. Lo puso sobre la leña. Es importante ser consumido, no solamente cortado y quemado. Cuando Él lo corta, lo cortó, lo colocó en pedazos, eso nos enseña que a veces hay áreas en nuestra vida que no queremos que Dios trabaje. Pero ¿sabe algo? Cuando permitimos que el Espíritu Santo de Dios nos haga pedazos, entonces el fuego nos va a consumir. Porque no va a quedar nada, ningún área afuera, sino que el fuego nos va a consumir completamente. Es importante, iglesia, escuche bien, ser consumido, no solamente cortado y quemado. Porque el problema que hay hoy en muchos, que quizás van al altar, quizás experimentan, lloran, salen quemados, pero no salen consumidos. Hay vidas que hoy van al altar, lloran, y usted los ve contentos, pero al día siguiente siguen. El que robaba sigue robando. El que estaba en adulterio sigue adulterando cada día más. Entonces uno se pregunta, ¿qué ocurrió? Si lo vimos que pasó, estaba llorando, sigue los mismos pecados. Es que no fue consumido. Sintió que estaba mal, pero no permitió que el Espíritu Santo, ese fuego, lo consumiera. Yo quiero que este año el poder de Dios me consuma. Aleluya. ¿Cuántos quieren eso este año? Porque cuando ese fuego nos consume, nada nos va a detener, iglesia. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén en esta hermosa tarde? Muchos de ustedes lo escuchan que dicen, ay, sentí la presencia del Señor, qué hermosa alabanza, pero sus vidas siguen
en el mismo lugar, en el mismo caminar, en las mismas cosas que el mundo ofrece y nos separan de Dios. Pero cuando el fuego nos consume, ahora yo no quiero más pecar, ahora yo aborrezco el pecado. Y cuando pecamos, vamos ante Dios: Señor, aquí está mi vida, aquí estoy, Señor, por favor, perdóname. Pero si seguimos en el mismo pecar y pecar, pues entonces no hemos sido consumidos. Porque no es lo mismo un arrepentimiento genuino a que nos dé lo mismo todos los días, pues seguir pecando. Pues entonces nuestra vida no ha sido consumida, solamente quemada, pero no consumida. Ahora bien, el versículo 34 al 35 habla de los cántaros de agua. Sabemos que el agua apaga el fuego. La pregunta que me hacía mientras estudiaba esta palabra es: ¿por qué del agua? Porque traer el agua es eliminar la posibilidad de autocombustión, o sea, eliminar la posibilidad que se encienda. ¿Por qué traer esa agua? Para que el fuego no se escape. Y vemos la oración del profeta en el versículo 36. Vamos a leerla una vez más para que usted vea. Y es muy importante ese versículo 36 en adelante, al 37. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. El profeta oró, hizo los preparativos, hizo todo como Dios se lo indicó. Pero al final, él ora porque él reconoce que el único que podía enviar ese fuego era Dios. Y él es claro y dice: que este pueblo sepa que esto lo he hecho en obediencia a ti, por mandato tuyo. No porque él quería hacerlo, es que Dios lo envió. Él estaba siendo obediente a lo que Dios le había estipulado, dado para el pueblo. Él oró. Y en esa oración vemos que no hay una desesperación. En esa oración vemos que fue una oración corta, no de mucha duración. ¿Se da cuenta? Usted fue una oración corta, no de mucha duración. Si leemos y vemos, quizás fue una oración hasta de 15 segundos. Y lo que ocurrió, porque no estaba en desesperación, estaba siguiendo las instrucciones de Dios. Y a veces caemos en desesperación porque hay situaciones que nosotros mismos nos buscamos. A veces caemos en desesperación porque somos nosotros que estamos actuando por nuestras propias fuerzas o conocimientos. Pero cuando estamos caminando y somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, no habrá desesperación. Estaremos al tanto, estaremos confiados en el Dios que nos llamó, y ese fuego lo envió Dios a tu corazón. ¿Cómo volver al fuego de Dios? No nos desesperemos este año, confiemos en Jehová. Él hará, Él prometió, Él va a cumplir, Él prometió estar con vosotros, Él está con nosotros. En el 2016 estuvo con nosotros, hoy en el 2017 está con ustedes, está con tu familia, y Él nos levanta para que le adoremos. ¿Cuántos le adoran esta hermosa tarde? Dale un fuerte aplauso al que vive. Aleluya. En el 38 y 40 vemos los resultados de esa oración, de todo ese proceso. ¿Qué ocurre? Cayó
el fuego del cielo. Y no solamente cayó el fuego del cielo, sino que consumió el holocausto. Ese fuego consumió el buey que estaba allí picado, colocado. Ese fuego consumió la leña. Ese fuego consumió las piedras. Ese fuego consumió el polvo. Ese fuego consumió y lamió el agua en la zanja. Oiga, hermano, estamos hablando de volver al fuego de Dios. Cuando ese fuego nos consume, nada nos detendrá en el camino. Aleluya. Oh, santo es el Señor. Consumió. Y la gente del pueblo fueron testigos. Vieron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Y en esta tarde podemos decir: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Pero quiere comenzar por nosotros primeramente. Quiere consumir nuestra vida porque hay que volver al fuego de Dios. 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 Queremos crecimiento espiritual porque quizás ponemos cada año, ¿verdad? Al principio las metas, los objetivos, todo, ¿verdad? Trazamos todo, pero en esas metas, ¿dónde hemos puesto a Dios? ¿En qué lugar de vuestra vida está Dios? ¿Cómo volver al fuego de Dios? ¿Estamos dispuestos a que sea Él quien consuma nuestras vidas? Y cuando hablamos de consumir nuestras vidas es que Él va a consumir todas vuestras áreas, que aun aquellas cosas que a nosotros nos agradaban y quizá a Dios no le agrada, Él las va a consumir, las va a quitar. Pero qué bueno que es Él que lo hace para mayor crecimiento en vuestras vidas. Dios te bendiga. Este es tu pastor Giovanni Pérez de la Iglesia de Dios Gracia Abundante. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por tomar el tiempo y sentarse y disfrutar de cada una de las prédicas que son transmitidas domingo tras domingo por nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Recuerde, cualquier duda, pregunta, puede dejarnos un mensaje en las páginas de nuestra iglesia, tanto en Facebook como en el canal ya antes mencionado. Así que adelante en el Señor y recuerden que ese Dios Todopoderoso ha manifestado y cada día su amor es grande para con cada uno de nosotros. Dios les bendiga.